Gracias. De nada, gatita, no llegaron mis gomitas. Ok, en Tramposilla. realidad es un tema que pues no se escucha algo científico que digamos, pero es lo que toda la gente se pregunta, lo que toda la gente siente. Entonces lo van a escuchar. Entonces es un diplomado igual heridas y aquí van a darle la respuesta a sus pacientes. Ok. Entonces esto va a aparecer cuando las heridas empiezan a cicatrizar. Este picor es muy molesto. Y generalmente, aunque le pongas ungüentos externos de la piel, no va a haber mucho cambio. Le puedes poner lidocaína, tal vez empiece a dejar esa molestia externa, pero internamente sigue picando, sigue molestando. ¿Ok? Perdón. Ok, entonces esto va a seguir en heridas crónicas y cualquier tipo de cicatriz. Las moléculas pruritógenas como la interleuquina tienen mucho que ver en esto. Las citoquinas, esas citoquinas, es muy importante que ustedes sepan que hay unas sustancias que son proinflamatorias, liberan en cualquier herida aguda o crónica, pueden activar neuronas sensoriales y producir picor. Eso se denomina vía neuroinmunológica del prurito. O sea que es muy, para el cierre de la herida es muy importante las citoquinas proinflamatorias, porque esto va a activar una parte del sistema nervioso sensorial y van a producir este picor. Este picor es el que va a tener ustedes y al momento de rascar, aumenta la temperatura perilesional y esto va a hacer que las células se produzcan a más altas velocidades y no solo que se produzcan, porque ¿qué va a pasar? La herida va a cerrar, pero va a ayudar a que esa hiperlaxitud o esa laxitud de la piel vaya a hacer una red de colágeno, elastina y moléculas que van a dar. O sea que si no hubiera ese picor, no podríamos estimular. Y si se preguntan si es malo o es bueno rascarse cuando lo sientan, pues es súper bueno. Claro, hay heridas muy grandes que hay y muy heridas con pieles muy frágiles. Por ejemplo, los abuelitos de 90 años, cuando sienten ese picor, tienden a rascarse y esas heridas pueden abrirse. Entonces, no es que no se deba hacer. Eso es bueno. Cuando uno tiene una cicatriz, se puede ir. Tampoco utilicen sus uñas porque pueden infectarse. Es con las yemas de los dedos, van frotando. ¿Ok? Y algunas heridas, como las úlceras venosas, el hecho de tener lo que es el vendaje compresivo, va a favorecer esa cicatrización. Ya vieron cómo hicimos en las heridas, que vendamos. Ese vendaje aumenta la facilidad al cierre de una herida. Se venda. A ver, ya vieron que yo cuando extraigo una uña encarnada uso Ipafix, porque el Ipafix tiene esa propiedad de aumentar la temperatura perilesional. No se los dije creo que al momento, porque pues éramos muchos y se me olvidó, pero esa es la razón por la que uso Ipafix y no la cinta Coban. La cinta Coban al tener espacios hacen que es cierto que, como decimos vulgarmente, le entra el aire a la herida. O sea, al tener esos espacios, lo que hacemos es que permitimos el fluido del aire. Pero
lo que nosotros queremos es aumentar la temperatura perilesional y por eso es mejor usar el Lipafix. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí, buenas noches. Hola, Sammy. Estamos hablando del tema ¿por qué pican las heridas? Y así le puse el tema porque así lo dice la gente y es para que ustedes sepan responderle a sus pacientes. Pero todo es una ciencia. Aquí estamos viendo que se debe a unas citoquinas, una sustancia, las citoquinas proinflamatorias que van a activar la respuesta neuronal, pero de las neuronas sensitivas y van a producir un picor. Eso se denomina vía neuroinmunológica del prurito. O sea que al momento de rascarnos, aumentamos el calor perilesional y eso en su cuarta fase en su cuarta fase, que es la epitelización. Fíjense que las heridas empiezan a picar ya cuando ya se está cicatrizando, ya cuando la herida, por ejemplo, en el caso de una cesárea, no te empieza a picar al día siguiente que te operan. Tienen que pasar una semana o dos para que empieces a sentir ese picor. ¿O no, Lorena? No es Sí, inmediatamente. no es inmediato. De hecho, hasta después cuando va uno a quitarse los puntos, es cuando Sí, empieza más el picor de la herida. exactamente. Y esos Sí. puntos empiezan a picar porque pues la sutura donde da la vuelta o entra, deja una herida pequeñísima. Donde estaba la sutura, ahí hay tejido que no ha cicatrizado y esa picazón es para estimular que esa herida cierre completamente. Pero ¿por qué se produce ese picor? Tiene también el motivo por el cual se producen. Parecen estar implicadas múltiples células, incluyendo glóbulos blancos, queratinocitos. Los queratinocitos, recuerden que forman el pelo, la uña y la piel. Y células endoteliales igual lo forman la piel. Activan fibras sensoriales aferentes en la piel y esas neuronas hacen sinapsis con las neuronas del segundo orden de la médula espinal. Tras la comunicación con un complejo de interneuronas espinales, se envía una señal al cerebro donde se reconoce la sensación de picor. Y obviamente cuando nosotros reconocemos esa sensación de picor, pues ¿qué hacemos? Nos rascamos. Entonces, eso va a hacer que esa parte de la herida aumente la capacidad para dejar firme, se llama elasticidad cutánea. Va a aumentar la facilidad para tener esa elasticidad cutánea, que es la palabra. ¿Ok? Digamos que el tema principal está chistoso, pero ya ven cuántas cosas va a pasar. Pues a lo mejor son cosas que ustedes no tenían presentes, o a lo mejor sí, pero todo eso interviene, o sea, el cerebro manda esas señales para que ustedes se rasquen, y eso es bueno, al menos que seas una persona muy grande, que tenga sus uñas muy largas, ahí se pueden lesionar. He visto diabéticos y ellas sí tienen que explicarle, hay una señora que entiende, la señora fue trabajadora del IMSS, pero es diabética y todo el tiempo se le forma una herida, se la cierro, siente el picor y le digo no se rasque, pásese su yemita del dedo y se rasca con sus uñas y se vuelve a abrir la herida. Entonces ella, es que lo siento bueno, ¿me entienden? Eso ya es algo de la mente, porque no es que no esté mal, pero le dices y lo rasca, vuelve a abrir. O sea, es un problema con esa señora y está amputada de un pie. Tiene sensibilidad, obviamente tiene neuropatía sensitiva, tiene neuropatía motora y autonómica, pero la sensibilidad es positiva.
tiene pérdida, tiene 7 de 10. Es positiva, por lo pronto sí siente que se está lastimando. Pero ya es algo más psicológico, porque tiene la necesidad y lo que hago, pues le mando un medicamento que se llama histamina. Ahorita vamos a ver qué son las histaminas. Las histaminas, por ejemplo, son medicamentos que van a evitar esa sensación de estarte rascando. Y en realidad la histamina produce, por ejemplo, moco. Cuando uno tiene una gripa, ya escucharon la loratadina. Tómate tu loratadina, tómate tu clorferamina. Hay clorferamina compuesta y simple, pues esos son antihistamínicos. Cuando tienes gripa, la histamina va a hacer que produzcas moco, y tu antihistamínico, la clorfenamina, que lo traen los productos como, bueno, nunca tomo medicamentos comerciales, o sea, no sé tomar medicamentos, pero esos medicamentos que hay en las farmacias que cualquier persona puede comprar tienen antihistamínicos y por eso dejas de moquear y te sientes re bien, pero las histaminas van a producir eso. Y ahorita vamos a ver qué es la histamina. Ok, aquí está en pocas palabras con dibujo la vía neuroinmunológica del prurito en las heridas. Tenemos las citoquinas proinflamatorias, que son esas sustancias, y las células inflamatorias. Lo que va a pasar es que hay unas neuronas sensoriales que van a activar las citoquinas y estas van a producir cierta inflamación. Y eso va a funcionar para que la dermis, pero va a funcionar para que se liberen histaminas y tú puedas estar aumentando la temperatura local por medio del rascado o simplemente se da por sí solo. Los factores microambientales también contribuyen al picor, entre ellos la sequedad de las costras y la dermatitis perilesional, cuando queda rojita tu piel alrededor. Es también parte de lo que es la fisiología de la herida. Además de la presencia de bacterias en el lecho, obviamente, pues siempre van a haber, acuérdense que la piel nos va a proteger, es una barrera natural del factor externo de las bacterias. Entonces aquí se van a producir bacterias igual, pero bueno. La histamina no parece contribuir de manera clínicamente relevante al prurito asociado a la herida. Por ello, el interés del uso de antihistamínicos prácticamente se limitará a su efecto sedante. Entonces, la histamina va a producir esa parte del rascado y los antihistamínicos van a limitar el efecto, o sea, del rascado. Esto se va a dar para las personas que no controlan su rascado y para reducir los efectos del picor. Ok, permítame un segundo. Recordemos qué es la histamina. Bueno, vamos a estudiar qué es la histamina. Ok, sustancia que produce muchos efectos en el cuerpo. Algunos tipos de glóbulos blancos la liberan durante las reacciones alérgicas.
Aquí te está diciendo que una histamina es una sustancia que produce efectos en el cuerpo. ¿Ok? Reacciones alérgicas las liberan. ¿O como cuáles piensan? A ver, díganme alguna, los que son alérgicos acá. ¿Qué te puede producir una alergia? A ver. Un perfume. El frío, el calor. Un perfume, el detergente. Más el calor. También el sudor. El polvo. Ok. Muy bien, todo eso está bien. Y me llamó la atención ahorita en que dijeron calor. Porque es verdad, cuando Sí. hay calor, a mí me sale como una especie de salpullido. No todos los años, pero es un salpullido que me molesta. Es un tipo de alergia que tienes porque la histamina se libera. ¿Y qué pasa? Me empieza a picar incontrolablemente y eso se debe a la liberación de histamina. Entonces, ahí el antihistamínico va a reducir esto. Es efectivamente Como una todo eso. dermatitis, ¿no? Esa. Exactamente, una dermatitis. Por Dermatitis ejemplo, atópica. ajá, atópica. Cuando, por ejemplo, nos enfermamos una gripa, vamos a tener estas sustancias, se van a producir y vamos a liberar una reacción alérgica al moco. Cuando, por ejemplo, tenemos una alergia al látex, vamos a producir una histamina. Cuando tomamos algún medicamento que nos hizo daño, vamos a producir una histamina. Antes de la reacción adversa nos va a salir prurito y es una señal igual que si le hubiera una histamina y que necesitamos antihistamínicos. Pues todo esto se debe a eso. En el caso de una herida, se va a producir una histamina que va a provocar el picor. Y ahí se puede usar antihistamínicos para las personas diabéticas que se rascan y como hice con este paciente. Cuando no, está genial que una persona entiende que no debe utilizar las uñas y si se vale frotar, eso está genial porque eso va a ayudar a que se genere más rápido el epitelio. ¿Qué va a hacer esto? Hace que los vasos sanguíneos pequeños se dilaten o ensanchen y tengan fugas. Esto puede causar que los tejidos se hinchen y esto es para que el flujo sanguíneo aumente y esas heridas puedan cerrar. A esto se debe que la herida pique cuando está cerrando o más bien dicho que tengamos esa reacción con la histamina. Las heridas de las extremidades inferiores tenían más probabilidades de producir picor que las heridas de la parte superior del cuerpo, y las úlceras venosas eran significativamente más pruriginosas que otros tipos de heridas crónicas. Entonces, ¿por qué las extremidades inferiores pueden producir más picor? Bueno, porque acá vamos a hablar de los capilares y están conforme vayan bajando al pie, los capilares se van reduciendo. Eso quiere decir que en las partes más lejanas del cuerpo se va a producir más histamina y más picor. Eso es lógico porque si hay poca circulación, nos va a afectar mucho. Entonces, la naturaleza es tan sabia que va a producir más picor para que puedas generar ese calor y empiece la cicatrización. La edad o la sensibilidad en la zona de la herida no predijeron la aparición de picor. Sin embargo, el prurito fue más frecuente en las heridas más grandes, con edema, con más tejido de granulación o tejido necrótico, ¿ok? Igual, en las heridas más grandes de dehiscencias abdominales, cortadas, profundas, se va a producir más picor porque necesita el cuerpo humano cerrar esa herida y ese picor va a producir
el tejido de granulación no el picor, perdón, lo dije mal. Al estar rascándose, vamos a producir más rápido el tejido de granulación por el calor. Hay medicamentos que lo hacen igual, no tenemos que rascarnos nada. Hay medicamentos que van a aumentar la zona perilesional térmicamente hablando y van a ayudar con esto. Sí, pero normalmente no se necesitan los medicamentos. El cuerpo mismo libera los histaminas y eso va a aumentar la temperatura perilesional y eso va a hacer que cicatrice más rápido. En las cicatrices patológicas tras heridas con una intensa fase inflamatoria, es decir, cicatrices hipertróficas y queloides, esas cicatrices que quedan feas, no es raro el prurito crónico. En queloides también se han evidenciado anomalías de las fibras nerviosas aferentes, lo que podría explicar ese picor. Cuando una cicatriz es queloide o va a ser queloide, aumenta muchísimo al triple o cuádruple la sensación de picor. Esto es porque la piel en esa zona va a ser más gruesa. Entonces, ¿cuándo van a surgir cicatrices queloides? Cuando son cicatrices profundas o recibieron una mala sutura o un mal tratamiento, esas cicatrices van a ser más complicadas que simplemente las que fueron unas cortadas, digamos que no es lo mismo cortarte con un bisturí que defenestrarte con un aparato, por ejemplo, a ver, algo terrible que puedan, una herida en la cocina. Un reinete. Sí, cosas que no te den una herida simétrica, que te arranquen un pedazo. Un cuchillo. Exactamente. Un cuchillo, esas cosas para un tenedor, de esas para las papas, o una licuadora. Esos tipos de heridas van a ser más, van a favorecer las cicatrizaciones queloides debido a que no son continuas y no son de una sola unión. Entonces, allá va a aumentar ese picor, debido a que el cuerpo humano tiene que generar más picor para que liberemos más histaminas. Acuérdense, las histaminas nos van a ayudar con esa fase y aparte nos van a producir el picor para que aumentemos la zona perilesional. Dentro del cuerpo, ¿qué pasa? Aumenta la zona perilesional de la herida, no tienes que rascarte. O sea, el mismo organismo va a producir ese aumento de calor en la zona de la herida. Ahora ya saben por qué el picor, ¿verdad? Los estudios de proteómica, los estudios de proteómica, nunca he podido decirlo, y metabolímica permitirán perfilar en más detalle los mediadores implicados en el prurito de las heridas y nos ayudarán a entender por qué algunas heridas y cicatrices pican y otras no. Esos datos podrán utilizarse para desarrollar terapias dirigidas al picor. Hasta entonces, el tratamiento del picor de las heridas seguirán siendo poco específico. ¿Qué quiere decir? Que se están haciendo estudios para producir y desarrollar esas terapias dirigidas al picor. Entonces, cuando tengas una herida, tal vez más adelante formen medicamentos que van a aumentar ese picor para formar más temperatura en el área. Pero acuérdense que el cuerpo humano genera el aumento de temperatura en el área. Estamos hablando de por qué da el picor, pero el cuerpo humano la va a generar. Y en todas las heridas va a pasar eso. Algunas, si son muy pequeñas, son imperceptibles, pero en heridas grandes van a empezar a sentir ese picor. Aquí están las cicatrices hipertróficas, son cicatrices gruesas. Y los queloides igual son gruesos, son respuestas hiperproliferativas del tejido conectivo frente a diferentes estímulos.
entre lo que se incluyen la inflamación, la infección y los traumatismos cutáneos, sobre todo las quemaduras y las heridas quirúrgicas. Estamos hablando que ese tipo de cicatrices van a producir mucho tejido conectivo y eso va a aumentar esa sensación de respuesta que se hace. Maestro, Dígame. el picor, significa que está cerrando la herida. Sí, A grosso modo. significa que, a ver, el picor de las heridas significa que las heridas ya están en su última fase de cicatrización, que es la epitelización. Entonces, en esta fase se van a liberar histaminas que van a producir el aumento de temperatura perilesional a la herida, tanto alrededor de la herida como en la parte más profunda. Entonces, cuando uno se empieza a rascar, eso va a seguir aumentando la temperatura perilesional y va a favorecer la cicatrización y va a favorecer una cicatrización buena. Cuando son heridas muy grandes, heridas que no son por ejemplo, que no tienen una cicatrización apropiada porque pues la herida fue por defenestración o por otro tipo de circunstancias. Ellas van a formar una cicatriz queloide y esa cicatriz queloide igual necesitan aumento de la temperatura, entonces las histaminas se van a producir más para que aumente igual esa sensación de picor. ¿Está claro? ¿Quedó claro o no? Sí, para mí sí, maestro. Ok. Sí, maestro. Sí, básicamente no es mucho, o sea, es que sepamos que hay sustancias que en una herida se van a producir y que las heridas necesitan calor y que este tipo de herida en la última fase de cicatrización es cuando van a picar y que tenemos que tener cuidado para un paciente diabético. Ok. Aquí vemos cicatrices queloides. Su diagnóstico es clínico y no son raros en los posoperatorios de la cirugía menor cutánea. Hay heridas múltiples y cada una va a liberar su propia histamina. Ahorita estamos hablando de las cicatrices queloides e hipertróficas, como las vemos aquí y aquí. Representan alteraciones en la reparación de las heridas en individuos predispuestos. Esas alteraciones se caracterizan básicamente por una síntesis desmesurada de tejido conectivo en respuesta de trauma o cirugía. Entonces, aquí el trauma se refiere a la forma en que se realizó la herida y la cirugía igual en la forma en que se realizó la cirugía. A veces se hacen cortes diversos y eso va a ocasionar una cicatriz queloide, por ejemplo, una cesárea que la urgencia, porque ya el producto puede tener muerte fetal. Cuando te abren, a veces no es el cirujano o en este caso el ginecobstetra lo que quiere es sacar al bebé. Entonces te hacen un corte y ese corte pues lo que va a ocasionar es que no sea el apropiado y va a generar a la cicatrización un aumento de tejido conectivo y esto va a provocar ya sea una cicatriz queloide o una hipertrófica. Y eso se va a deber a un trauma o cirugía. Los queloides, las cicatrices queloides se distinguen de las cicatrices hipertróficas en que se extienden más allá de la herida original y rara vez
remiten mientras que las cicatrices hipertróficas se limitan al lugar de la herida y tienden a desaparecer con el tiempo, por lo que en general no requieren tratamiento. Las hipertróficas, acuérdense que son las cicatrices que cierran, ¿sí? Pero esas no salen, sus bordes no salen de la herida original. Y las queloides, aquí estaba la herida primaria y todo esto lo va a abarcar. Estas no se quitan. Las hipertróficas se pueden quitar después de mucho tiempo. Mi hijo tenía una cicatriz hipertrófica que años y ahorita ya no la tiene. ¿Por qué? Porque fue una cicatriz hipertrófica. Tardó esa cicatriz hipertrófica como unos 10 años en desvanecerse, pero las cicatrices queloides no se desvanecen. Y acuérdense, esas se van a dar porque fue algo más traumático todavía. Y las dos tipos de herida van a liberar histaminas, van a producir ese picor simplemente, y cuando van a cicatrizar obviamente, pero esto es cuando hay un traumatismo al realizar una cirugía o al hacerse el corte y por una cirugía misma. Igual hay cirugías que se complican cuando una persona es diabética, por ejemplo, y tiene problemas con la circulación. Tienen que hacer suturas mucho más profundas y que abarque más la piel para su cierre. No se hace como a veces se hace, o sea, tienen que hacer una sutura diferente para abarcar más piel, para que no haya riesgo de dehiscencias. Ese tipo de cicatrices quedan queloide a veces y en la mayoría de las partes una hipertrófica. Y la cicatriz se va a ver. Por eso cuando hacen las cicatrices, las que están de moda, que te cobran un montón, las suturas, perdón, cuando te suturan en privada, te hacen tu sutura interna, la que no se nota, y te jalan de un hilito y ya no se ve nada. Y cuando te suturan, a veces en lugares que no son privados, pues te hacen las suturas simples o dobles y es cuando se te ve más la cicatriz. Los queloides y las cicatrices CH es hipertróficas. Son grados patológicos de un mismo proceso fisiológico y corresponden a tumores fibrosos. Es pura fibra, que proceden de un depósito exagerado de colágeno y sustancia fundamental. Existen estudios que demuestran un aumento en el número de fibroblastos y en su porción de colágeno inmaduro. Otros estudios destacan el daño endotelial como causa fundamental. O sea que hay dos razones a las que se puedan deber esta cicatriz. Fibroblastos, que son los encargados de formar fibras para el cierre, y colágeno, que le va a dar firmeza a la herida. Entonces dice esto que cuando hay aumento es como saturar de esas fibras de fibroblastos y esa producción de colágeno, y hace cuenta que un tumor, entre comillas, porque no son tumores. Bueno, tumor es toda prominencia que se va a dar. De ahí vienen los benignos y malignos, pero ese es otro tipo. Estamos hablando de cáncer. Aquí estamos hablando de la tumoración fibrosa, o sea, el exceso de tejido que tiene. Y hablando de las dos, lo que arrojaron los otros estudios, la otra causa fue el daño endotelial como causa fundamental. Eso quiere decir que cuando empezó a cerrar la herida, hubo daño endotelial, ese daño hizo que no se produzca bien la tercera fase, que es remodelación, y simplemente cerró de otra manera inapropiada. Con un aumento en la producción de factores de crecimiento y transformación que estimularán la síntesis de colágeno,
Finalmente, otras investigaciones han objetivado una alteración funcional de las colagenasas o un aumento de los inhibidores de estas que favorecen la acumulación de colágeno. Aquí el otro estudio nos dice que el colágeno en exceso en una herida te va a provocar ya sea un cicatriz queloide o una cicatriz hipertrófica. Pero acá van a intervenir los fibroblastos. ¿Qué son los fibroblastos? Es un tipo de células que contribuye a la formación del tejido conectivo. Es lo que hace que conectivo, eso de conexión, es lo que hace que cierre. Un material fibroso celular que soporta y conecta a otros tejidos. O sea, eso es como un tejido de piel. O sea, empieza a entrelazarse todo para poder cerrar. Y órganos del cuerpo. Los fibroblastos secretan colágeno, una proteína que ayuda a mantener el marco estructural de los tejidos. El colágeno es muy importante, por eso se vende mucho el colágeno. Te dicen que el colágeno te va a ayudar a regenerar tejidos. Sinceramente, es mejor obtenerlo de los alimentos. Los fibroblastos son morfológicamente heterogéneos, con diversas apariencias dependiendo de su localización y actividad. Hay dos tipos celulares, los fibroblastos y fibrocitos. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquiera de los dos van a ayudar al cierre de las heridas. ¿Cuáles son los fibrocitos? Un fibrocito es una célula menor que tiende a ser fusiforme y tiene menor número de prolongaciones que el fibroblasto, o sea, es más chico que un fibroblasto. Representan el núcleo más pequeño, alargado y oscuro. En procesos de cicatrización, el fibrocito puede volver a sintetizar fibras. Cuando el fibroblasto disminuye su actividad, se le denomina fibrocito. Pero son los perritos que están alocados. Hipertrófica y queloide. ¿Qué pasó? Quiere decir, las células son los fibrocitos. Ajá. Y los fibroblastos, ¿esos se mueren? No. ¿Se regeneran? Sí, las fibrocitos son una célula. Sí. Y el fibroblasto es el que forma el colágeno. Digamos que esta célula va a formar partes de fibroblastos y eso va a producir el colágeno. Son muy importantes para toda la cicatrización. Permítame un segundo. Ok, hipertrófica y queloide. Los queloides se distinguen de las cicatrices hipertróficas en que se extienden más allá de la herida original. Eso ya lo habíamos visto. Y rara vez remiten, mientras que las cicatrices, y rara vez remiten, que no se quitan. Mientras que las cicatrices hipertróficas se limitan al lugar de la herida y tienden a desaparecer con el tiempo, por lo que en general no requieren tratamiento. Ok. Entonces, aquí se refiere a que hay que hacer conciencia social en la prevención de las heridas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no explicamos a los pacientes el hecho de tener cuidado,
en ese picor, las personas se pueden lastimar más. Entonces es muy importante que nosotros les expliquemos a las personas, sobre todo si son diabéticas, que tengan mucho cuidado al hacer esto. Pues tu mamá. Ok, permítame un segundo, voy a buscar el siguiente tema. ¿Alguna pregunta con este? Estuvo chido. Y eso es muy importante que lo sepan porque tienen que aprender bien, o sea, la fisiopatología, la fisiología de las heridas. Necesito, bueno, vamos a volver a ver el tema de las fases de la cicatrización, porque ya se los había dado, pero no, fue nada más como que una introducción. Permítame un segundo, estoy buscando la siguiente clase.
tienes sombrera? Sí. Pero los quiero de sombrera. Bueno, ma, aquí está lo de Moisés. Está bien, mi amor. Dame chance. No, yo lo vi. Ya lo doblé, pero los Déjalo así, yo lo vi. No, sí, ya. Que la limpieza trae buena tendencia. Sí, pero primero tengo que ver. Eso no anda. Uf, yo no sé si. Ok, vamos a hablar ahorita de la piel de tilapia como cobertura cutánea. Acuérdense que esto es un tratamiento ¿de qué tipo? Ah. Es de tipo, Cutánea. sí, pero se conoce biológica, de tipo biológico. Y este tipo se usa, es un tratamiento adyuvante a la cicatrización, o sea, sirve para cicatrizar. Está muy largo esto, vamos a ir avanzando, ¿sale? Y muy largo este tema. Tilapia azul de los Oriochromis airus. Es la variante de esta tilapia. Este pececito. Entonces, este pez, hablando del colágeno, su piel está cubierta de mucho colágeno. Por eso, de todas las variantes de peces, el pez de tilapia es la que va a ayudar mucho a la cicatrización. Y ahorita vamos a ver por qué. Ok. Las especies de tilapia son nativas de África y Medio Oriente. Entre las especies cultivadas más comunes se encuentra el género Oriochomis mozambicus. Estas especies pueden cruzarse produciendo híbridos disponibles para el cultivo. Estas especies se cultivan incluso para forma terapéutica. La piel de tilapia no es algo nuevo, es algo que se va usando a medida que vayamos conociendo. ¿Se acuerda de la larvoterapia? Sí. Pues la larvoterapia es un tratamiento para desbridamiento biológico. Y aquí la piel de tilapia es un tratamiento para el cierre de la herida biológicamente. ¿Por qué? Porque viene de una especie viva. Y aquí
Esto es para injertos en sello. La piel de tilapia es un injerto que no viene de una persona muerta, no viene de tu propio tejido o uno fabricado sintéticamente. Es 100% natural, lleno de colágeno y que va a permitir que estas heridas vayan a cerrar. Entonces vamos a ver más adelante los casos clínicos para que vayan conociendo este tipo de tratamiento que hay. Yo, ¿saben cómo lo apliqué? La primera vez no lo iba a aplicar con un ser humano porque pues por miedo, ¿no? Dices, ¿cómo va a ser que piel de tilapia se va a podrir, ese pie se va a infectar? Es un compañero, sabe que soy heridólogo y estaba curando un gato. Ya llevaba ese gato, le querían amputar sus 2 piernas porque tenía una infección. Fui a verlo. Debo tener fotos del gato ese, pero no, como ni siquiera en humanos. Tengo los casos clínicos, están regados en mi computadora y no tengo tiempo para clasificarlo y subirlos a mis estados o al Facebook. No lo hago. Y está re mal porque lo debo hacer. Ahí voy a dar un tema en un congreso en agosto, aquí en Mérida. Voy a buscar esas fotos porque las necesito, porque voy a dar ortesis, mi tema. De hecho, yo abro el congreso, voy a estar muriéndome de miedo porque pues, es como cuando vas a una montaña y no te quedas allá 2 días, como me pasó en que fui al Nevado de Toluca. Vas a morir, pero porque bajándome del avión me subí. Entonces, lo mismo me va a pasar allá. Todo nervioso voy a estar. Bueno, el caso es que aquí el gatito, pues como no lo iba a probar con humanos, lo primero que identifiqué era Pseudomonas, el olor característico pescado podrido, y es que no le había puesto su piel de tilapia, porque la piel de tilapia huele a pescado podrido, pero no se pudre. O sea, miren, la piel de tilapia, creo que en agosto vamos a hacer la práctica, quiero que vean qué es. La piel de tilapia no tiene carne, es literal la piel. Entonces no se pudre la carne porque no tiene. Lo que se busca es digamos que es nada más la dermis, epidermis, porque también son seres vivos, tienen epidermis y dermis, que se pone, se retira toda la carne que viene pegada, se retira con un bisturí y se cuadricula como cuando cuadriculamos una herida y se adhiere. Y esa adherencia se va a quedar, no voy a adelantar porque lo vamos a ver. Ok, entonces este gato sano completamente, al 100%. Las personas pues no tienen hijos, era su bebecito ese gato, inclusive me lo entregaban como un bebé. Y obviamente lo tenía que tratar como un bebé, porque es su bebé de las personas. Hay que respetar los sentimientos de cada persona. Y me propuse a curar ese gato. Me propuse, y habían unos veterinarios malditos, ojalá que los cierren, que como veían la señora enamorada de su gatito, les cobraban por cada curación 1,500 y solo le bajaban 3 curaciones a la semana, le bajaban dinero. La piel de tilapia cada semana se la iba a revisar y como es un pescado que cuesta 40 pesos, pues no le cobraba los 1,500 nada más insumos porque no lo sabían las personas, pero era como mi gatito de la India. Estaba probando si en verdad funciona y me quedé asombrado. Y ya lo usé con humanos y me quedé asombrado. Entonces, a lo que voy, esos tipos de cosas, por ejemplo, la herboterapia, les dije que en una semana puedes debridar. 5 días, ni una semana, lo que un medicamento tardaría en meses. O sea, es algo que tenemos en la naturaleza increíblemente. La tilapia se ha cultivado en casi todos los países de clima tropical y regiones subtropicales. Esta especie es de importancia mundial en la acuicultura debido a su capacidad para adaptarse a diferentes condiciones y su alta tasa de reproducción. Esta se va a adaptar en todos los ambientes, inclusive puede vivir en lugares tan fríos y en lugares calientes, en trópicos, en regiones más
más del Ecuador o más hacia el norte o sur del mundo. Se encuentra en pleno auge. Es la alimentación del futuro y no es difícil de entender el por qué. Poder maximizar la tasa de crecimiento y seleccionar las mejores razas de peces y otros organismos acuáticos es un gran beneficio. Se encuentran y así son las tilapias. En 1990, la acuicultura únicamente produjo 20 millones de toneladas. En cambio, en el 2016 produjo 130 millones. Y se espera que esa tasa continúe en crecimiento. Con la industria en alza y el sector de la tilapia preparado para liderar a la carga, se plantea la siguiente cuestión: ¿qué otros usos puede encontrar la acuicultura además de los alimentos? Pues se encontró, además de los alimentos, vamos a ver una breve historia de las coberturas cutáneas. En el siglo XIX se empezaron a usar diferentes alternativas. Así, en 1878, Pollock utilizó aloinjerto combinados con autoinjertos. Y en 1880 ya se menciona la utilización de piel de ovejas y de cerdo para cubrir quemaduras. Aquí hay dos cosas: aloinjerto y autoinjerto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? Como dijo, ¿qué es aloinjerto y qué es autoinjerto? ¿Qué creen que sea? Que uno es cuando se realiza una operación y el otro es cuando se lo aplican. Ok. Bueno, lo que es el aloinjerto es cuando te ponen un injerto que viene de otra parte, como la piel de cochino, porque la piel de cochino se usó mucho tiempo y todavía se usa. Y el autoinjerto, me quemé acá y no cierra mi herida, me agarran de la pierna un pedazo y me la colocan. Eso es autoinjerto, viene de auto, uno mismo. ¿Ok? Entonces aquí esta persona ya usaba combinación, o sea, te ponía un pedazo de piel de oveja y de cerdo y te cortaba un pedazo de tu propia piel y te la ponía para cubrir quemaduras. En 1910, Davis fue el primero en proponer el uso terapéutico de la membrana amniótica para trasplante de piel. Amniótica, la membrana que salía de la placenta. Sabemos que eso tiene muchas células madre, entonces se usaba para trasplante de piel. Se obtenía una parte de esa membrana y se colocaba en la piel. En 1943, Gibson y Merduvai reportaron el rechazo inmunológico de los aloinjertos que habían empezado a utilizarse con regularidad en la Segunda Guerra Mundial, tomados de extremidades amputadas de cadáveres como una medida desesperada para cubrir grandes heridas sufridas por los soldados y las víctimas del conflicto. O sea que ellos obtenían aloinjertos de otras personas muertas, se las ponían, cubrían las zonas dañadas y esto empezaba a provocar rechazo inmunológico, por lo que causaban infección y más muertes. Por su facilidad de obtención y disponibilidad, Stern y Isabella usaron membranas amnióticas para cubrir a los pacientes quemados, la cual se aplicaba fresca sin mayor regularidad para la no transmisión de infecciones al huésped. Con el surgimiento del VIH, se suspendió su utilización. Acuérdense que las maneras en que el VIH pasa de una persona a otra persona es de manera lineal,
a través de la placenta al cordón umbilical, la sanguínea y la sexual. O sea, estaban poniendo una bomba en la piel de otras personas. Y esto, acuérdense que el VIH pues se conoció a fondo en el año de 1981, 83, si no me equivoco. Entonces, aquí se suspendió porque sí era buena la práctica. Ahorita, de hecho, lo que es la placenta se sigue utilizando para cosas terapéuticas, pero en este caso se dieron cuenta que personas infectadas con VIH causaban la muerte o la infección de otras personas. Banco de tejidos. Los primeros bancos de tejidos se fundaron para procesar tejido osteomuscular. El primer banco de aloinjertos en América fue fundado por la Escuela de Estados Unidos en 1949. En 1957 se construyó un banco de tejidos en el Complejo Internacional de Ortopedia Científica Frank Price Ortop de La Habana, Cuba, que desde 1961 tiene radiación gamma aplicada para esterilizar los aloinjertos producidos. Ese fue, por lo tanto, el primer banco de tejidos de América Latina que utilizó esa tecnología. Hasta 1961 empezaron a utilizar radiación gamma para esterilizar los aloinjertos. Entonces, esto ya era más seguro de usarse. Banco de piel. Ah, no, espérenme. En la década de 1980, el uso de radiaciones ionizantes para esterilización de tejidos para trasplantes se implementó en 1990 en América Latina. Clase 1, cultivos epidemiológicos autólogos. ¿Qué quiere decir eso de autólogos? Que se creó, se mandaba al estudio epidemiológico y en la clase 1 para el estudio de diversas enfermedades. En la clase 2, sustitutos cutáneos con componentes dérmicos derivados de la piel procesada fabricada de colágeno u otras matrices proteínicas. Aquí en la clase 2 no eran, en la clase 1 se obtenía el cultivo de otra persona y en el 2 se hacían fabricados de colágeno o proteínas. Las proteínas son las que fabrican todo el cuerpo humano, por ejemplo. A ver, la piel, que es una proteína, ¿quién la fabrica? ¿Qué? Los queratinocitos. Entonces, muchas de nuestras células son proteínas. Entonces, aquí se decidió trabajar con las matrices proteínicas que iban a crear esta piel falsa. Entonces, vamos a ver cómo surgió luego el banco de piel. En Holanda se formó el primer banco de piel. Los aloinjertos ahí producidos fueron aplicados en las unidades de quemados del R.D. Cross Hospital. En América Latina, el primer banco de piel oficialmente reconocido fue de Buenos Aires, Argentina. El siguiente fue en 1996, fue en Lima, Perú. El banco de piel de la Fundación del Quemado de Bogotá, Colombia, en 1998. El Banco de Tejidos Radioesterilizados de la Ciudad de México en 1994. El Banco de Tejidos del Hospital de Sao Paulo, Brasil, en 2001. En la actualidad se está procesando la piel de tilapia en Fortaleza, Brasil. Brasil es uno de los países que utiliza más piel de tilapia que en todo el mundo. Lo utilizan para quemados, lo utilizan para heridas. Aquí en México no tiene más de 10 años que se empezó a implementar la piel de tilapia, pero ¿ustedes habían escuchado piel de tilapia alguna vez? ¿Alguien de aquí? Sí, Sí. ¿Alguien más? No. ¿Alguien ya vio cómo se pone?
Solo nos mostraron algunos casos, maestro, pero sí es muy fuerte la piel de tilapia, no se rompe, es muy resistente. Y de Ujú, hecho nos mostraron cómo envasarla al vacío y puede durar hasta 2 años en congelación ya procesada. ujú. ¿Y les enseñaron a ponerla, no? No, no había un caso así como para ponerla en ese momento, pero sí nos mostró la maestra Rosa cómo hay que rallarla también, prepararla, desinfectarla, esterilizarla, envasarla, todo eso. Tiene hasta una maquinita especial para ponerla al alto vacío, como le dicen. Ándale. Ok. Muy bien, pues este pie de tilapia va a producir lo que son los cierres de las heridas. Interesante. Son derivados de diferentes tejidos naturales y algunos con combinación de colágeno, elastina y lípidos. Resultan muy superiores a los apósitos sintéticos. Reducen el tiempo de curación de las heridas, disminuyen el dolor, preparan para la cobertura definitiva y mejoran la cicatrización, pero finalmente requieren de autoinjertos. Esto es, ¿qué quiere decir? Que muchos de los autoinjertos van a necesitar tener los tejidos bien fundamentados, sobre todo el colágeno, elastina y lípidos. Sintéticamente no se pueden producir tanto como en algo natural como es la piel de la tilapia. Miren aquí la foto, condiciones de desarrollo de la tilapia. La tilapia tiene la capacidad de crecer en amplios rasgos de salinidad, desde agua dulce hasta agua de mar, y puede tolerar sistemas ácidos con un pH de 5 y alcalinos con un pH de 9. Ya vimos que los niveles de pH normales es 7.35. Puede soportar bajos niveles de oxígeno, menos 2 miligramos por litro, y altos niveles de amoníaco, como 50 miligramos por litro. Según la especie, la tilapia puede ser herbívora o omnívora y se alimenta de una amplia variedad de alimentos, incluido el perifitón, fitoplancton, zooplancton y alimentos balanceados. Preparación de piel de tilapia. Maestro, no se le escucha nada. No se escucha. Perdón. Vamos ahorita a aprender sobre la preparación de la piel de tilapia. Lo podemos hacer en agosto, si están de acuerdo, con una herida o como demostración nada más. ¿Sale? Lo podemos hacer. Esto pues no, ni siquiera lo tenía pensado para prácticas, pero es muy padre y pueden verlo. Lo que no les prometo es la larvaterapia porque no la uso. Y para hacerlo necesitamos a 4 pacientes necróticos. Con tejido necrótico para que valga la pena el envío sobre todo, y no hay acá, ¿sale? Pero piel de tilapia en cualquier pescadería lo pueden conseguir y prepararlo está re fácil y aplicarlo igual, pero tiene su técnica. Sobre todo la esterilización, porque esta piel se tiene que esterilizar. Sale una manera, es el electrovioral, se deja reposando allá y ya les enseñaré en su ¿Ya momento. sale? ¿Sí? Vamos. Ven, chonchis.
Ay, perdón, sigo sin activar. Permítame un segundo, por favor. Yo estoy comiendo fresas. Ok. Vamos a tomarnos 5 minutos, por favorcito. De la tilapia o del Oreochomis aereus provenientes del procesamiento industrial se pelaron y cortaron en trozos menores de 2 centímetros y luego se almacenaron congeladas hasta su uso. Para la eliminación de las proteínas no colagenasas, las pieles se sumergieron en una solución de hidróxido de sodio y de sodio durante 24 horas según el método descrito por Sen-Ek. Hay una forma igual que es con una solución de superoxidación, que por ejemplo el electrovioral se sumerge en el electrovioral y eso va a hacer que se vaya a eliminar cualquier tipo de microorganismo que se encuentre. Igual va a eliminar las proteínas no colagenasas, que esas no las necesita al momento de implantar, no necesita porque nuestro cuerpo las genera. Luego las pieles se desangraron con alcohol butílico al 10% durante 48 horas con un cambio de solución cada 24. Posteriormente las pieles se lavaron con agua destilada para su disposición final y se secaron para su almacenamiento, ¿ok? Esto pues se puede hacer de manera diferente porque se puede preparar la piel de tilapia. Primero se tiene que esterilizar como todo. Se va a sumergir en el electrovioral y luego se va a sacar y se va a empezar a cuadricular. Tiene su técnica esto. ¿Ok? Entonces, tiene su técnica de conservación, su técnica de envasado, porque no porque sea un pescado muy económico y sea una piel de un pez, no lo vamos a cuidar, porque esto es un aloinjerto. Es un injerto de piel que se le tiene que dar los cuidados adecuadamente, porque eso va a ayudar a que la persona vaya a regenerar su propia piel. Y eso se hace para no tener que quitarte un pedazo de piel y ponértelo. Y que sea un autoinjerto. Ese piel de tilapia va a favorecer la cicatrización de la herida y es un aloinjerto. Ya entendieron que es un aloinjerto y la diferencia entre aloinjerto y autoinjerto, ¿verdad? Aislamiento de colágeno soluble en ácido. Ok, aquí la piel de tilapia la vemos. Esa es la piel de tilapia. Aquí la piel petrada quiere decir que se va a quitar parte de la escama. Y esto va a ser rica en colágeno. ¿Ok? La ingeniería tisular restaura el tejido.
promoviendo el crecimiento de nuevos tejidos, optimizando las condiciones de curación de la herida, requiere cobertura con una capa epidérmica permanente o sustituta. La clase 3, permítanme un segundo. Sustitutos cutáneos por materiales sintéticos. Estamos hablando de las clases todavía. Ya habíamos hablado de la clase 1 y 2. La clase 3 requiere materiales sintéticos, o sea, nada de tipo natural, perdón. La estructura de la triple S de colágeno es esta. Entonces, el colágeno nos va a servir para diversas funciones, como para reparación óseas, como para los campos pulmonares, el hígado. ¿Por qué? Porque es una proteína y la proteína se encuentra en todo el cuerpo. Aquí está el ejemplo de la preparación de una piel con tilapia. Eso es una quemadura, eso es un aloinjerto. Quiere decir que el aloinjerto es la obtención de una piel, en este caso del pez de tilapia, en donde se va a cubrir las partes afectadas y se van a dejar allá. Se va a dejar allá, se va a tener mucho cuidado. Al final de todo es un aloinjerto, es piel. Y Lorena y Soemi, ¿se acuerdan cuánto tiempo se tiene que dejar? La piel de tilapia puesta en la herida. Ajá. Guay, no recuerdo, maestro, creo que 3 días. Ujú. No, Lorena, ¿qué dices, Lorena? soy yo, maestro, soy Lore. Lore, Soemi. Se me ya se durmió. No, ya reconocí. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Ajá. tiempo en la herida, dice? Sí, ¿te acuerdas? Puesta en la herida. Pues yo me acuerdo que nos dijeron que se pone en la piel, Ajá. que es de acuerdo cómo lo vaya soltando tu misma piel. Ajá. Cada 3 días se va a ir revisando de cómo va a ir generando esa, es como costra, por decirlo así, Ajá. y solito va regenerando y solito lo va a ir tirando. Pero si lo preparamos y se envuelve, cada 3 días se debe revisar para que no haya ningún problema de sudación. Ok, acuérdense que esto, pues el cuerpo humano puede rechazarlo, sí puede, porque es algo externo, no es algo de tu mismo cuerpo, ¿ok? La preparación, una vez que se haga esto en una persona, la piel de tilapia tiene que cuadricular, pues se aplica, se cubre toda la parte de la herida. Eso se va a cubrir y se va a revisar primero a los 3 días. A los 3 días todavía no va a ser suficiente para regenerar. Entonces se vuelve a tapar, como dice Suemis, como una costra. ¿Qué está haciendo la piel abajo? Está aportando su colágeno y elastina y moléculas de MEC para que vaya cicatrizando esa piel. Acuérdense que hay personas que no cicatrizan bien, sobre todo son diabéticos descontrolados. Por eso se pone una piel artificial y por eso se hacen los autoinjertos. Que los autoinjertos ya dijimos que es obtener tu piel de otra parte del cuerpo, tus pompas, tus brazos, donde sea que te lo quiten y se va a colocar en la herida. Pero imagínense una herida de este tamaño, te tendrían que colocar toda la piel de tu espalda y como que no haces nada, ¿verdad? Entonces, aquí la piel de tilapia se emplea como una forma de autoinjerto para la regeneración de las heridas. ¿Alguna pregunta? Podemos ver cómo se hace, lo vamos a ver en agosto. Vamos a llevar, apúntale su pescado. Chispas, pero ¿saben qué? No su pescado, su piel, nada más tienen que trabajarlo. Ahí les muestro cómo. Porque si no va a Maestro, apestar todo. Aquí por carretera Tixcocó, por mi casita, hay Ajá. un acuario donde
donde creo que dan la crianza de los pescaditos. Sí, sí, igual bueno, ajá, por allá no sé si está en la esquina, ahora parece una tienda. Ah, junto al puente. No, cruza más el puente, pegadito a Villas del Oriente. Ah, ya, no lo he visto, porque conozco uno donde voy a comprar mis pescados cuando cure al gato. Y el gato ya le iban a amputar, ya le había bajado como 90,000 en la familia. Reviven ese gatito y hasta duerme con la señora y come con la señora. O sea, están felices ya. Pero eso se debió a las propiedades de la piel de tilapia, que es algo increíble esta piel. Bueno, hay una parte en donde viene toda la preparación y todo. Permítanme un segundo, es que lo de la federación otra vez.
Hola, mi amor. Ok, ok, chicas, perdóname. Y Perdón. es que me están hablando de la federación por unas cosas. Ahí les digo, aquí lo importante de esta piel es generar los factores de crecimiento que necesitan las heridas para cerrar. Entonces, esta piel igual tiene sus contraindicaciones para aplicárselas. Ok, ¿cuáles serían sus complicaciones? No se puede aplicar en tejido necrótico porque necesita tener tejido de granulación para empezar a funcionar. No se puede aplicar en tejido con fibrina y esfacelo. Primero se haría la curación avanzada de la herida, ya que eliminemos la fibrina y el esfacelo se puede utilizar. Por ejemplo, en la foto que nos mandó no la foto, la herida que está viendo Suemi Lorena, ahí no se puede utilizar la piel de tilapia, pero sí se puede utilizar la larvaterapia. Pero digo, hay medicamentos más lentos que van a funcionar, porque para utilizar la larvaterapia, mínimo para no desperdiciar el producto, necesitamos 4 pacientes. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Son las 10. Para que mañana arranquemos con el final de ese tema, porque está muy largo. Todavía llevamos el 10% o 15% de las diapositivas. ¿Sale? No mañana, el miércoles quedamos. El miércoles me conecto a las 7 puntual. ¿Sale? Está bien, maestro. Y no les voy a pasar el tema hasta terminarlo, porque si no lo van a acechar y no se van a emocionar. Profe, ¿no era jueves? No, miércoles. Miércoles. Ok. Lunes y Miércoles. miércoles. ¿Están de acuerdo todas? Sí. 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 Bueno, Sí, entonces, maestro. bueno, entonces les veo el miércoles a las 7. Sí. Muy bien. Pues que descansen. Gracias, igualmente. Muchas maestro. gracias. Hasta, Buenas noches. porque ahí, Gracias. buenas noches, porque en Chetumal ya son las 11, ¿verdad? Buenas noches, así que es. descansen. Son las 11. Buenas noches a Sí. todas. Buenas Cuídense